Muy buenas tardes, shalom, bendiciones, sean todos bienvenidos a este programa que se titula Tiempo de Cosecha. ¿Quién te habla? Valeria Berberge, esposa del pastor Agustín Berberge de la congregación Zarza Ardiente Casa de Israel. Aquí estamos en Paso de los Libres, Corriente Argentina, en Arnaldo Rojas, ex Tucumán 745, y tenemos nuestras reuniones los días martes y jueves a las 19:30 y los días sábados a las 16 horas. Amén, gloria al Señor. Dice la palabra así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Adonai, y las que hay por Adonai han sido establecidas. Muy bien. Este capítulo es un capítulo muy interesante porque vamos a hablar justamente del respeto a las autoridades, pero vamos a ver en qué contexto estaba hablando Pablo, ¿sí? Entonces, podemos ver que acá dice, sométase toda persona. En otras partes de la Biblia, en lugar de decir personas, dice alma, ¿sí? Sométase toda alma, ¿sí? Pero acá tradujeron como personas, ¿sí? Y persona en griego, sí, es la palabra tsuge, ¿sí? Que significa justamente aliento, ¿sí? Entonces podemos ver en la palabra del Señor que el Señor sopló, ¿sí? Y le dio aliento de vida, justamente le dio vida al ser humano. Entonces, y en hebreo, la palabra en hebreo para alma es nefesh, ¿sí? Que es un ser vivo o aliento, ¿sí? Entonces vamos a ver justamente en Génesis, para conectar con este versículo. En Génesis 35:18 podemos ver algo que también dice la palabra nefesh, ¿sí? Génesis 35:18 podemos ver que dice justamente 35, sí, acá está. No estaba leyendo 34. 35:18 dice: y aconteció que al salirse el alma, ¿sí? El nefesh, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín, ¿sí? Entonces acá podemos ver que Pablo está hablando, sí, justamente de toda persona, sí, que respira, sí, toda persona que tiene vida, ¿entienden? Gloria al Señor. Y dice en el versículo 2, dice: de modo que quien se opone a las autoridades, ¿sí? A la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Muy bien, aquí hay algo muy interesante porque Pablo lo que está diciendo es que somos personas que estamos vivas. Lo primero que debemos entender es que en el momento que esta epístola se escribe, no hay tal cosa como democracia o una república en función. Pablo está escribiendo esta carta mientras el imperio romano, ¿verdad?, está intentando establecer una república, pero no existe nada cercano todavía, ¿sí? Entonces el emperador romano es considerado un dios, ¿sí? Podía suspender o cambiar cualquier decisión del Senado, o sea, por su palabra, ¿sí? Inclusive sin haber elección, porque eso no había. Era todo realmente decidido por este hombre, ¿sí? Por el emperador, que era considerado justamente un dios. Entonces, por lo tanto, estamos hablando de un sistema autocrático, o sea, una forma de gobierno en la que la voluntad de una sola persona es la ley suprema. Por lo tanto, lo que diga el César, ¿sí?, en este caso el emperador, se hace. Pablo está escribiendo en medio de una monarquía tiránica, ¿sí? No podemos comparar nuestra democracia a la época que está justamente que esto fue entregado. Entonces nosotros muchas veces leemos la epístola, ¿sí?, de las epístolas de Pablo, y si nosotros no entendemos que él estaba hablando a cierto público, a cierta audiencia que no éramos nosotros, ¿sí? Él no nos está escribiendo a nosotros. Siempre digo que esto es un correo privado donde nosotros vamos y abrimos el correo privado y queremos entender qué le está diciendo a los hermanos en Roma. No nos está hablando directamente a nosotros, ¿sí? Quedó escrita por causa de nosotros. Entonces, si nosotros leemos esto fuera de contexto, podemos decir, bueno,
sométase toda persona a las autoridades, ¿sí? Dice, superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Bueno, si nosotros leemos este versículo y lo traemos a la actualidad, entonces podemos decir, bueno, todo lo que digan las autoridades, ¿sí? No obstante, debemos respetar y debemos sujetarnos porque las leyes están puestas para bien de cada uno, ¿sí? Podemos decir, bueno, todo lo que digan las autoridades debemos hacer, así sea que nos manden a terminar con nuestras vidas, porque debemos someternos, porque somos humildes, y Dios dijo, no es así. Vamos a ver qué dice Hechos. La palabra nos enseña justamente lo que dice Hechos 4:19, dice así. Es muy interesante, por eso es interesante estudiar la palabra del Señor, porque no podemos tomar literal, ¿sí? O fuera de contexto las escrituras. Hechos 4:19 dice así. Dice, mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarlo, por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Entonces, si nos vienen a obligar, ¿sí?, a callar, como en el caso de Pedro y Juan, tenemos que evaluar qué es conveniente, ¿sí? ¿Es conveniente obedecer a Dios o es conveniente obedecer a las autoridades? Esto tenemos que evaluar. No podemos realmente decir, bueno, me dijeron que me calle, ¿sí? Y no puedo hablar y no voy a hablar. Entonces, aquí estaban ellos pasando una situación semejante, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó en el capítulo 5, 26? En el capítulo 5, 26 al 29 dice así. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces aquí estamos en un dilema, ¿verdad? Porque una cosa es decir y otra cosa es enfrentarnos a tal situación. Ellos estaban realmente enfrentados a un sistema religioso, ¿sí? y político del tiempo que justamente le amenazaban, ¿verdad?, a que ellos no hablen en el nombre del Señor. Pero ellos, ¿qué hicieron? Ellos obedecieron a Dios, ¿sí? Este tiempo no pasamos situaciones semejantes porque realmente no estamos en los últimos tiempos. Pero la palabra nos enseña que iremos a pasar persecución, ¿sí? En otro tiempo, y pasaremos distintas cosas semejantes a lo que pasaron nuestros hermanos los apóstoles y los discípulos, ¿sí? No sabemos si aún vamos a estar en este tiempo, para ese tiempo en este mundo, pero sí que tenemos que estar preparados para todo lo que ha de venir, ¿verdad? Porque el Padre nos prepara por medio de su palabra, pero si no estamos dispuestos a prepararnos, vamos a perecer en el camino. En el versículo 3 dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, ¿sí? Deuteronomio 30:15, vamos a ver, gloria al Padre, lo que dice la palabra en Deuteronomio. En Deuteronomio 30:15 dice así, gloria al Señor, dice, del 15 y 16 dice, mira, yo he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Yahweh tu Adonai, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos,
para que vivas y seas multiplicado, y Yahweh tu Adonai te bendiga en la tierra, a la cual entras para tomar posesión de ella. Muchas personas hablan, sí, justamente de esto. Sí, obedezcamos a las autoridades, está bien, debemos obedecer a las autoridades, sí, siempre, por supuesto, están puestas para obedecer la ley, eso es fundamental. Pero cuando se trata de Adonai, ¿a quién vamos a obedecer? Entonces la palabra dice que el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá, y esa fe realmente debe estar plantada en la roca, porque cuando venga la adversidad, como ya hemos pasado en todo el mundo, y usted sabe de qué le hablo, ¿qué hicieron todos? Todos, la mayoría, corrieron, ¿sí?, a obedecer a un sistema, ¿sí?, antes que obedecer a Adonai o buscar la voluntad de Adonai. Entonces, esto es importante en todas las situaciones, ¿sí?, poner en balanza siempre las cosas y ver, a ver, qué es lo que a mí me va a perjudicar o me va a bendecir. Por eso dice la palabra: yo he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Yahweh tu Adonai, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicados, y Yahweh tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión. Pero si nosotros no estudiamos y no entendemos a qué preceptos, a qué ordenanzas y a qué mandamiento nos está hablando y los estatutos, la palabra del Señor, realmente cuando venga la situación, no vamos a entender y vamos a estar dormidos, y realmente, gloria al Señor, muchas veces vamos a tomar decisiones que puedan perjudicar el templo de Adonai, como sucedió en muchas ocasiones. Deuteronomio 6:25 dice así, gloria al Señor, dice: y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Yahweh nuestro Dios, nuestro Adonai, como Él nos ha mandado, ¿sí? ¿Queremos ser justos? Bueno, pongamos por obra, ¿sí?, todos los mandamientos que Yahweh nos ha mandado para que los observemos, mejor dicho, y guardemos sus mandamientos. En Romanos 13:3, ¿sí?, y 4 dice: porque los magistrados, ahí ya leímos, ¿verdad? Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Adonai para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues el servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Muy bien. Dios permite realmente ciertas autoridades para cumplir sus propósitos, ¿sí? Esto es importante poder, si no tuviéramos la autoridad, hablando de la autoridad de Dios, ¿sí?, si no tuviéramos las autoridades como pastores o líderes, ¿sí?, que puedan llevar adelante la obra del Señor, sería todo un caos, porque fuimos siempre, mejor dicho, diseñados para vivir bajo autoridad, vivir bajo un orden, ¿sí? Entendamos que Yahweh puso a Aarón y a Moisés para llevar adelante la congregación. Cuando el suegro de Moisés, Jetro, le viene a Moisés y le dice que él tenía que poner hombres que le ayuden sobre 1000, sobre 100, sobre 10, porque era mucho el trabajo que estaba haciendo y no lo iba a poder terminar solo. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Obedeció a Jetro, su suegro, y puso hombres, ¿sí?, para establecer ciertos grupos y poder realmente llevar adelante con excelencia la obra. Por eso fueron puestos los líderes, por eso están puestos los líderes, ¿sí? Y muchas veces no van a aceptar a ciertas personas como líderes porque es una realidad.
los líderes de Israel, muchos de ellos no aceptaron a Aarón, no aceptaron a Moisés, no aceptaron el liderazgo de ellos. Y así también, justamente como dice Pablo, hablando de la Torá, porque Pablo viene hablando de la Torá justamente, ¿sí? Porque dice, en el versículo 4 dice, porque es servidor de Adonai para tu bien, ¿sí? ¿Quién? Justamente el líder. Es servidor de Adonai para tu bien. Entonces, el deber de todo creyente, ¿sí? Es orar por sus líderes, por su pastor, es orar. Y si no tiene pastor, tiene una pastora, alguien lo lidera, ¿sí? Yo conozco congregaciones que no hay pastor, hay pastora, ¿sí? Yo siempre digo, no tengo el llamado pastoral, tiene mi esposo. No es mi llamado, pero sí honro a las pastoras porque sé que hay, aunque muchos digan que no hay, eso a mí no me compete, sí, lo que dicen los demás, pero sé que el ministerio pastoral es una realidad. El Señor dice, hay 5 ministerios, pero no por eso decir pastor a pastor, profeta a profeta, apóstol, apóstola, no. O sea, apóstol, profeta, misionero, evangelista, no va a decir evangelista, ¿verdad? Dice justamente evangelista, profeta, pero sin género, ¿verdad? Cualquiera que es llamado por Dios puede hacer. Y yo honro a las pastoras, aunque yo no tenga ese ministerio, yo honro a las pastoras porque sé que conozco pastoras que lideran solo una congregación, solas. ¿Y cuál es el deber de los congregantes, las personas que se congregan, ¿sí? En el lugar, justamente es orar por ellos. Por eso dice, porque es servidor de Dios para tu bien, ¿sí? Ahora bien, el pastor cuida, ¿sí? Dice la palabra como que va a dar cuenta, ¿sí? A Dios. No es que va a dar cuenta, como que va a dar cuenta con una responsabilidad. Cuida y ora por las personas que se congregan, ¿sí? Porque como que va a dar cuenta, no es que va a dar cuenta. Ahora bien, ¿quién va a dar cuenta por su vida, ¿sí? Por su vida ministerial, por su vida en la fe. ¿Quién va a dar? Tú vas a dar cuenta, ¿sí? No vamos a ir delante del Señor y le vamos a decir, bueno, mi pastor no oró por mí. Mi pastor no me trajo el pan para comer mis hijos. No. Tú vas a dar cuenta por tu vida. Yo voy a dar cuenta por mi vida. Sí, mi deber es enseñar la palabra de Adonai y yo voy a dar cuenta por mi vida, pero no voy a dar cuenta por tu vida, ¿sí? Voy a dar cuenta por mi vida, por lo que digo y lo que hablo, pero cada uno va a dar cuenta por su vida, cómo lleva adelante su vida de fe, ¿sí? Entonces, justamente dice, porque es servidor de Dios para tu bien, ¿sí? Para que te bendiga, el pastor te bendice. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues el servidor de Adonai, vengador para castigar al que hace lo malo. Muy bien, vamos a ver qué dice Jeremías 43. Vamos a ver en Jeremías 43. Gloria al Padre, dice así, Jeremías 43, 10 al 11 dice así. Diles, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí, yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, ¿sí? Qué interesante porque dice, mi siervo, ¿sí? Todos son puestos por Adonai para hacer la obra de ellos. Por eso dice la palabra en el Salmo que él se reirá de las naciones, ¿sí? Dice la palabra que el Padre se reirá de las naciones. ¿Por qué? Porque las naciones toman decisiones, ¿sí? Por encima de la palabra de Dios, ¿sí? Y haciendo burla muchas veces de la palabra de Dios y de los principios de Dios. Pero en el fin de todas las cosas, dice, yo me reiré de ellos, dice la palabra. Entonces, ¿quién va a terminar siendo el vencedor sobre todo? Adonai. Porque la palabra nos dice, ¿sí? Entonces, realmente, esto es muy interesante porque dice, mi siervo, ¿sí? Aunque no servía a Dios, aunque no adoraba a Adonai, Adonai le dice, mi siervo, ¿por qué? Porque fue puesto para cumplir la voluntad y el propósito de Dios, ¿sí? Cuando los amigos de Daniel, no quisieron postrarse delante de la estatua, ¿sí? Que hizo Nabucodonosor, cuando no quisieron postrarse, fueron echados en el horno de fuego, ¿sí?
¿Y qué sucedió? La gloria de Dios se manifestó. Entonces, todo lo que Dios permite que las naciones hagan, ¿sí? Realmente es para que su nombre sea glorificado. Y muchas veces sucede, esto es impresionante, pero muchas veces sucede para que las naciones busquen a Dios. Porque inclusive los hijos de Dios muchas veces estamos tan cómodos que pasa un día, pasa dos, pasa tres, pasa cuatro, pasa un mes y no nos damos cuenta que nos conectamos con el Padre, no nos conectamos y no permitimos que esa manifestación del propósito de Él pueda suceder porque estamos indiferentes y Dios permite ciertas cosas para que nosotros actuemos y comencemos a llamar su presencia. He aquí yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y pondré su trono sobre estas piedras que he escogido, y extenderá su pabellón sobre ellas, y vendrá y asolará la tierra de Egipto, los que a muerte, y los que a cautiverio, y los que a espada. Gloria al Señor. El versículo 4 y 5, ¿sí? Que lo estamos justamente meditando en el blog anterior ya dice, el 5, ¿sí? Por lo cual es necesario estarle sujetos, no, el 4, sí, el 4, porque es servidor de Adonai para tu bien, pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues el servidor de Adonai, vengador para castigar al que hace lo malo. Y, por supuesto, no podía faltar donde le cuestionan al Señor en Mateos 22:15, ¿sí? Dice, entonces se fueron los fariseos, gloria al Señor, y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, ¿sí? Lo que querían es que el Señor realmente cometiera un error para entregarles a las autoridades y pueda ser muerto. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Adonai, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Y dice el versículo 18, dice, pero Yeshua, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Le dijo, mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo él, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándolo se fueron. Muy bien. Justamente el Señor nos enseña también, pese a la carta de Pablo que estamos estudiando, vemos que el Señor también fue tentado, ¿sí? Y el Señor le dice, dad a César lo que es de César, ¿sí? Nunca estuvo enseñando que vengamos a robar a las autoridades. No, en absoluto. Dijo, dar a César, sí, pagar lo que tienen que pagar, sí. Por eso nosotros como hijos de Dios que somos, no debemos engancharnos en la luz, engancharnos en el agua, engancharnos, no, debemos pagar, ¿sí? Lo que consumimos. Debemos pagar la luz, debemos pagar el agua, debemos pagar nuestra internet, debemos pagar para consumir nuestras cosas, porque somos hijos de Dios. El Señor nos dijo, ¿sí? Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, ¿sí? Entonces, si nosotros no tenemos esa humildad de dar al César, ¿sí? De pagar mi propia luz, mi propia suministro de agua, mis cosas, tampoco voy a tener esa humildad de dar a Dios lo que es de Dios, ¿sí? Entonces, esto es importante porque el Señor nos dejó una enseñanza, ¿sí? Que no debemos robarle a nadie. Cada uno pague lo que consume, cada uno pague lo que corresponde de tributo. Entonces, gloria al Señor, en Éxodo 32:25, gloria al Señor, Éxodo 32:25 dice así, 25
y 27 al 27 dice así. Viendo Moisés, dice que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿Quién está por Yahweh? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Yahweh, el Adonai de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Muy bien, esto es cuando ellos hicieron el becerro de oro, ¿verdad? Por eso Pablo acá dice, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, ¿sí? Entonces debemos realmente considerar, ¿sí?, que las autoridades, hablando de las autoridades eclesiásticas, ¿verdad? Las autoridades que puso Dios, ¿sí?, las puso para que honremos, para que respetemos, ¿sí? Yo he escuchado y muchas veces he reprendido a algunas personas porque hablan mal de sus pastores estando en ese lugar. Y eso es tremendo, porque ¿por qué me voy a maldecir yo misma? Porque muchas veces nosotros pensamos, sin entender, que hablar mal de alguien, ¿sí?, maldecir a alguien, ¿sí?, porque maldecir es hablar mal de alguien, maldecir a alguien es hacerle daño a la persona de quien hablo, ¿sí? Pero no es eso. Cuando maldigo a alguien, me maldigo a mí misma, ¿sí? Entonces, cuando hablo mal de mis pastores, ¿sí?, de mis líderes que están orando por mí, sí, es terrible hablar mal de los siervos de Dios, más aún de donde te congregas. Honra a esos pastores, ora por ellos, bendícelos, honra, porque ellos velan como que si van a dar cuenta por tu vida. No es que van a dar cuenta, como que si van a dar cuenta porque tienen un compromiso para con Dios, no contigo, con Dios. Gloria al Señor. Los alguaciles del templo llevaban espada, ¿sí? Como los guardas del templo, también conocido como los siervos del sumo sacerdote. Y podemos ver que también en las escrituras nos muestran, ¿sí?, que en Egipto, cuando Faraón mandó matar a todos los niños, ¿sí?, Faraón, que era considerado un dios, ¿qué hicieron las parteras? Los varones hebreos, ¿verdad? Faraón dijo, maten a todos los niños varones hebreos. Entonces, ¿qué hacían las parteras? Ellos, dice la palabra, que temieron a Dios y no mataban a los niños, a los varones. Entonces, ¿obedecieron a las autoridades por encima de Dios? No. Tenemos que ver y poner en balanza bien qué es lo que debemos obedecer y sujetarnos, ¿sí? Porque hasta la muerte no vamos a obedecer a las autoridades. O sea, tenemos que poner en balanza esto, porque si las parteras no hubieran temido a Dios, hubieran matado a todos los niños hebreos, ¿sí?, y realmente Moisés no hubiera nacido. Entonces, sí debemos respetar, a las autoridades, pero tenemos que evaluar todo lo que debemos hacer conforme a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es nuestro sendero. Eso no podemos pasar por alto. Entonces dice, por lo cual es necesario estarles sujetos, ¿no?, también por la conciencia. Está hablando de las autoridades de Dios, ¿sí?, de eclesiásticas, ¿sí? Entonces dice, no solamente por razón de castigo, sino por causa de la conciencia. En el versículo 6 y 7 dice, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad todo lo que debéis, al que tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra. Gloria al Señor. Nuestra conciencia debe estar limpia para obedecer, pero si lo que me mandan a hacer deshonra a Dios, ciertamente no lo haremos, ¿verdad? Porque si deshonra a Dios, ¿sí?,
no vamos a obedecer, como por ejemplo la ley esta que salió hace un tiempo atrás, ¿sí? Que ahora no recuerdo si ya está derogada o no en nuestro país, pero la ley de aborto, ¿sí? Es una cosa que deshonra a Dios. Y nosotros no, porque somos ciudadanos de este país, bueno, vamos, no, porque ahora es ley y vamos a obedecer a las autoridades y ahora sí es lícito hacer aborto. No. Eso es ilícito, no se puede hacer conforme a la palabra de Dios y conforme a los principios de Dios. Que sea ley no quiere decir que nosotros debemos hacerlo, porque es un pecado terrible delante de los ojos de Dios. Entonces tenemos que evaluar con respecto a la palabra de Dios, ¿verdad? No podemos ir por la vida haciendo lo que nos dicen porque se hace ley, que se haga ley y que esa ley cumplan los que quieren deshonrar a Dios, pero nosotros no podemos deshonrar a Dios, sino porque se hizo ley. Somos siervos de Dios, pero porque se hizo ley podemos hacer. Que se haya hecho ley en la tierra no quiere decir que se haya hecho ley en el cielo, porque las leyes del cielo ya están dadas. ¿Y qué dijo el Señor? Que no haremos aborto en este tiempo que conocemos a Él, ¿verdad? Lo que hemos hecho en nuestra vida pasada sin el Señor, fuimos ignorantes a tantas cosas, pero en este tiempo que conocemos a Él, debemos respetar al Señor. Gloria al Señor. Acá podemos ver en Primera de Pedro, vamos a ver Primera de Pedro, y ya vamos a una alabanza. Gloria al Señor. Dice así. Primera de Pedro 2:19. Dice 2:19 y 20 dice así: porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Sí? O sea, si hacemos lo bueno realmente y somos abofeteados, ¿sí? Y soportamos, esto glorifica a Dios, ¿sí? Porque cuando se hace una ley contra Dios en la tierra, ¿sí? Que no lo hagamos, somos muchas veces mirados como desobediente, pero ¿y si realmente no lo hacemos porque amamos a Dios? Seremos realmente, estaremos aprobados, delante de Dios. Esto es importante, buscar siempre la aprobación de Dios y respetar a Dios, ¿sí? Pese a toda situación y circunstancia que podemos pasar en la tierra. Primera de Samuel 2:30. Gloria al Señor. Primera de Samuel, vamos a leer. Primera de Samuel 2:30 dice así. Gloria al Señor. Dice, por tanto, Yahweh, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Yahweh: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Sí? Entonces la palabra nos enseña justamente, ¿sí? Porque Dios ha puesto autoridades en la tierra, ¿sí? Pero esas autoridades muchas veces hacen lo malo ante los ojos de Dios. Pero nosotros, sabiendo la palabra de Dios, ¿a quién nos vamos a sujetar? ¿Vamos a respetar a Dios o vamos a sujetarnos a ciertas autoridades que hacen ley sobre la ley divina, ¿sí? Anulando justamente la ley divina de Dios. Hacen ley secular anulando la ley divina de Dios. Entonces dice el Señor en Primera de Samuel 2:30, dice: porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Oiga, es terrible, el aborto es una cosa terrible delante de los ojos de Dios, porque cuando viene un niño a la tierra, viene con un diseño, ¿sí? Y ese diseño viene de parte de Dios a cumplir, ¿sí? En la tierra algo grande. Y si yo corto esa vida, estoy cortando, ¿sí? Y sacando
del plan divino de Dios, ese diseño que Dios lo ha determinado para un cierto tiempo. Entonces debemos realmente poner en balanza estas cosas muy importantes. En Juan 5:44 dice así. Juan 5:44 dice así. Porque Yahshua mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Estaba leyendo mal. 5, aunque es lindo ese versículo, gloria a Dios. 5:44 dice así. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? ¿Sí? Nos encanta que la gente apruebe nuestro pecado, ¿sí? Hablo en primera persona, siempre digo porque estoy enseñando. Entonces, nos encanta que el otro apruebe nuestro pecado. Entonces la palabra dice, ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria de Dios? Entonces, cuando buscamos la aprobación de Dios, ciertamente su nombre será glorificado en nosotros, ¿sí? Pero buscamos gloria de los hombres, ¿sí? Buscamos gloria de un amigo, de un hermano, ¿sí? Una vez una persona me dice, ¿querés que te conecte con tal persona para que te invite? No quiero que me conecte con nadie, porque mi tiempo está determinado por Dios y cuando Dios diga, salís, vas a hacer esto y esto, ahí será el tiempo de la gloria de Dios. Pero cuando nosotros buscamos conexiones, realmente no estamos buscando la gloria de Dios, estamos buscando la gloria de los hombres. Así que esto es muy importante poder comprender. Estábamos leyendo el capítulo 13 del versículo 7, ¿sí? Dice, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Dice en Isaías 42, 8, dice así, yo Yahweh, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a escultura. He aquí, se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio las cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os la haré notoria. Gloria al Señor. Y aquí está hablando el profeta Isaías, ¿sí? De la venida de Yahshua y de la restauración de Israel. Por eso es que en todo el mundo venimos hablando la Torá. Y nos tratan de judaizantes, nos tratan de secta, nos dicen tanta barbaridades sin entender los tiempos de Dios, porque si no entendemos los tiempos de Dios vamos a blasfemar contra el diseño divino de Dios. Entonces, la restauración de Israel se está dando ya desde el 2008, 2009, 2010 se viene dando la restauración de Israel. ¿Qué es la restauración de Israel? La Torá de Dios, guardar sus mandamientos, guardar su Shabbat, guardar su fiesta, guardar su comida, guardar su día, guardar todo, por supuesto, los mandamientos, ¿no? De eso, ¿por qué hablo de la fiesta? ¿Por qué hablo del Shabbat? ¿Por qué hablo de las comidas? Porque nunca se guardaron. Por eso hablo, porque lo demás se supone que sí guardamos siempre, ¿verdad? No adulterar, no robar, no mentir, no calumniar, siempre lo guardamos, ¿verdad? Y si cometimos algún error, hemos pedido perdón y seguimos, pero somos conscientes de esto. Lo que no éramos conscientes es de los mandamientos de Dios con respecto a las fiestas, al Shabbat, a las comidas, a los días, ¿sí? Todo esto que se está dando en este tiempo. Entonces, en Éxodo 20:15 dice así, no hurtarás, ¿sí? Es uno de los grandes mandamientos. Y en Lucas 19, 1 al 10 dice así, gloria al Señor. Habiendo entrado Yeshua en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, ¿sí? Porque era rico, porque cobraba impuestos y cobraba de más y muchas veces se quedaba con ellos. Por eso él se sincera, ¿verdad? Delante de Yahshua. Procuraba ver, dice, quién era Yahshua, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Yahshua llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desde
date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo, y esto es una realidad, ¿verdad? La gente muchas veces va a murmurar. Va a murmurar porque el Padre te use. Va a murmurar, sí, estoy medio trabada, va a murmurar porque el Padre te llamó. Va a murmurar porque el Padre te ungió. Va a murmurar porque el Padre de repente te envió. Pero yo quiero decirte que así como Zaqueo era un ladrón, como Zaqueo era un cobrador de impuestos, así como Zaqueo trabajaba para la nación contraria a su nación, y todo lo malo que él hizo, Dios le llamó con un propósito. Así que no te excuse tanto, ¿sí? Obedece a Dios, busca a Dios, que Dios va a limpiar lo que hay que limpiar. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Yeshua le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esto es muy interesante porque el hecho de que Zaqueo se sincere delante de Yeshua ya le abrió una puerta al Padre para que le perdone, ¿sí? Sincerarse delante de Adonai es una puerta abierta, importante para que el Padre entre y hagan lo que tiene que hacer en nuestras vidas, ¿sí? Así que si nos vamos a acercar a Él, vamos a acercarnos con un corazón sincero, sabiendo que Él es un Padre bueno y que nos va a perdonar, ¿sí? Y que nos va a restaurar, porque todos, absolutamente todos, yo, tú y todos los que están escuchando, necesitamos del perdón de Dios cada día.